Saludos, esto es Good News, estamos de vuelta en nuestro segundo segmento. Yo soy Stella Soto. Y yo, Frances Lausel. Y aquí nos acompaña en este programa que estamos, ¿verdad?, dedicando a los cuidadores y al servicio del cuidado y a cómo enlazar las necesidades de las personas, ¿verdad?, de los adultos mayores con lo que necesitan. Y ahora tenemos a nuestro psicólogo residente de Good News, al doctor Orlando de Jesús. Bienvenido de nuevo, Orlando. Muchas gracias, siempre un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Qué bueno que nos estás acompañando hoy, porque este tema en particular, pues queríamos ahora hablar un poco, ¿verdad?, de esa persona que tiene a su cargo el cuidar de otra persona con unas necesidades bien particulares, que pueden ser en muchos casos sus padres, no sé, tíos, abuelos, familiares, vecinos. Correcto. Y eso pues también es una carga que tiene sus consecuencias, y eso tiene un nombre, correcto, el síndrome síndrome del cuidador. Del síndrome del cuidador. El burnout, lo decimos el burnout, el síndrome del burnout, del cuidador. Y es algo más común de lo que pensamos, y obviamente aquí en Puerto Rico sabemos que la mayoría de la población es de envejecientes, de personas mayores, por lo tanto no estamos dando abastos básicamente, y también la población se reduce, por lo tanto no es como los tiempos de antes que quizás habían pues 5 hijos, y pues esos 5 hijos para cuidar o apoyarse en la familia. Correcto, ahora maybe es solamente una persona. También hay que considerar varios factores, que a veces esto recae al hermano mayor o la hermana mayor, la persona que emocionalmente está más apta, la persona que vive en ese país o en ese estado como tal, porque los otros hermanos quizás están fuera del país o no tienen relación absoluta con ese pariente, con este familiar como tal. Eso se vuelve bien complicada la dinámica definitivamente. Sí, y eso es algo que yo siento que uno no se, son cosas que pasan. Obviamente sabemos que todos nos vamos a poner viejos, mayores, y vamos a necesitar ayuda. No está incorrecta la palabra viejo, tranquilo, no. Yo lo digo con cariño. Sí, no es mala palabra. No. ¿Es mala palabra? No lo es, no es algo despectivo en realidad. Sí, yo sé que todos vamos a llegar a esa etapa, pero como hijos o como cuidadores no nos preparamos, porque no sabemos, ¿verdad? Uno siempre va con mucho cariño atendiendo a los papás, que sí, estar ahí siempre, ¿verdad? Acompañarlos, como ellos nos han acompañado a nosotros en nuestras vidas. Pero yo siento que muchas veces a estos cuidadores le cae sorpresivamente estas tareas de cuidar y atender a tu ser querido, ya sea tu abuela o el que sea, porque no siempre es el padre, y es una gran responsabilidad, porque conlleva tiempo, planificación. Muchas veces el cuidador tiene que adaptar su vida para poder atender a esa persona. Y recientemente tengo una amiga que por Instagram estaba en eso mismo, que estaba por la noche, no podía dormir. Por el día estaba pidiendo ayuda. Estaba narrando su historia un poco, pero un poco como para vent, sí, ¿verdad? Ventilar, sí. Esa era una pregunta que tenía. ¿Cómo se manifiestan estos síntomas? ¿Cómo uno puede saber si uno tiene este síndrome del cuidador, del burnout, que es normal? Porque, ¿verdad? Sentirse agobiado, cansado, un poco deprimido, me imagino que es normal. Totalmente. Pero ¿dónde deja de ser normal y ya como que pues se convierte en algo más serio? Pues mira, todo es dependiendo de la frecuencia y la intensidad, ¿no? Obviamente, como han expuesto, nadie nos prepara para esto. Tanto el cuidador como la persona que está siendo cuidada están pasando ambos por unos procesos de transición, unos cambios que a veces hasta son drásticos. Vamos a suponer que el familiar se cayó, tuvo un derrame. Pues estas son condiciones que a veces la condición física y emocional de ese pariente acelera, y entonces nosotros como cuidadores, familiares, quienes seamos, tenemos que adaptarnos a esas circunstancias, y eso nunca es fácil. No hay una preparación para esto. Ni fácil para el paciente tampoco, que está acostumbrado a hacer sus cosas. Sí, exacto. De otra forma. Por eso digo que ambos tienen un cambio bien drástico. Uno es que tenía la persona envejeciente era autónomo, y ahora ya no es, ahora es dependiente.
Y entonces de cambiar de ese rol, de ser quien cuida, ser el papá o el tío, el abuelo, el que manda, exacto, pues ahora los roles se invierten. Ahora tiene que empezar a dejarse escuchar por esa familia que lo está cuidando, lo cual no siempre sucede. Y ahí empieza uno de los síntomas también de ese estrés, esa ansiedad que empieza a experimentar la persona que está cuidando. Y mencionaste ya lo que es el insomnio, mencionaste tu amiga que también está teniendo problemas para dormir, la depresión definitivamente, porque se está dando también, en muchos casos se pudiese dar lo que es un duelo anticipado, de ok, yo sé que ya este familiar mío está envejeciendo, ya no es la misma persona que yo tenía en mi mente cuando era chiquito. A veces nos pasa mucho con los padres, ¿no? Que vemos a nuestros padres como seres poderosos, fuertes, invencibles, sí, pero ya no lo son. Y entonces el cambiar toda esa estructura mental de nuestra percepción hacia nuestros padres específicamente, o seres queridos mayores, pues se fractura y entonces uno cae básicamente en una crisis existencial, que es normal, todos caemos en crisis existencial en diferentes épocas de nuestras vidas, pero esa es una de ellas y es de las más difíciles, diría yo. Además de eso, la persona, pues, de no poder dormir, pues puede ser que coma en exceso, coma menos, que esos son síntomas relacionados a la ansiedad, a la depresión, una tristeza profunda, ya pues sería algo, un síntoma o un criterio que uno diría, oye, hay que estar aquí pendiente a esta persona. De momento el familiar comunica que no tiene deseos de continuar viviendo. También hay un problema, y es que el cuidador, su identidad va cambiando y toda su identidad empieza a tratarse de ser el cuidador. Que gira a través de esa las necesidades de la persona que tú estás cuidando. Correcto, y es bien fuerte porque incluso cuando el pariente parte ya, fallece, la identidad todavía está ahí. Y entonces no puede hacer el switch. De ti mismo. Sí, eso es un síntoma bien común. Te olvidas de ti mismo, de tus necesidades. Dejas de cuidarte tanto. No hay autocuidado correcto. No hay límites. Para tú poder cuidar a alguien, primero te tienes que cuidar a ti, porque si tú no estás bien, totalmente, emocionalmente, físicamente, sí, es bien difícil poder ayudar a tu ser querido que necesita de tu servicio. Claro. ¿Qué cosas podemos, ejercicios o qué recomendaciones se pueden dar para estos cuidadores que tengan una mejor posibilidad de estar mejor físicamente y emocionalmente? Claro, yo pienso que una de las primeras cosas es buscar ayuda. Eso es lo primero. No necesariamente psicológica. Psicológica es muy buena, es necesaria, pero si hay algún apoyo, tanto familiar, amistades, grupos. O sea, no tratar de hacerlo solo, porque también la gente como que le da se vergüenza, carga, o se lo cargan, le da pena molestar. Claro, le da pena molestar y es importante reach out, buscar esa ayuda, si hay algo necesario. También incluso buscar ayudas dentro de lo que... Sobre todo cuando puede ser 7 días que tengas que estar ahí, sí, por lo menos un día que puedas coger o las tardes o claro, un ratito que sea para ti. Totalmente, y ahí viene la importancia de establecer límites, de entender la importancia del autocuidado, de sacar ese espacio, de respirar, de literalmente decir, espérate, no voy a hablar ahora con el cuidador, con la persona, el pariente que yo estoy hablando, me voy a tomar un espacio de 10 minutos, de 5 minutos para respirar y poder seguir aquí, que no se trata solamente de coger el día, lo cual es necesario, vamos, hay que buscar en tener ese día off, porque al igual que nosotros cuando trabajamos, nosotros no estamos los 7 días, por lo menos. Sí, es un trabajo. Se vuelve un trabajo, correcto. Se vuelve un trabajo que no te pagan, un trabajo que al revés. Que se mezcla con los otros trabajos. Claro, te puede causar conflicto económico, claro, en tu trabajo real, con tu familia, porque no necesariamente tu pareja entiende, ¿verdad? Que ese es otro, me imagino, puede otro suceder. issue. Claro, la familia no entiende a veces. Tu familia, tu pareja no entiende por qué tú tienes que entonces dedicarle tanto tiempo. No, si traen a la persona que cuida la casa, al hogar, exacto, cambia el entorno también de la familia, sí, que cada situación es bien difícil, pero yo creo que sabemos que uno de los problemas de nuestros viejitos es que están solos, y tener el trabajo de cuidar a un ser querido es algo que debe ser realmente celebrado, porque no es fácil.
Y en el caso, recientemente mami tuvo una pulmonía con bronquitis, las dos cosas a la vez, y ella tiene condición de pulmonar, y fueron 2 semanas que estuvimos yo y mi hermana ahí haciendo shifts de enfermera y ayudarla, y ella es bien independiente, que también teníamos el del otro lado, teníamos no me regañes mami cuando escuché este programa, a mami que estaba también molesta porque no se sentía bien, no podía hacer lo que ella hace, no le gusta sentirse que la estamos atendiendo. Claro que ella nos atendió a nosotras toda la vida, pero en este momento, mami, déjame ayudarte. Sí, entra esa vergüenza dentro de mamá, de como que, ¿cómo es posible que mis hijas me están cuidando a mí? Sí. También. No, y eso es otro, cada caso es bien diferente, pero el cuidador tiene que poder... como tú dices, si no puedes coger el día, son 10 minutitos para respirar o para poder... Una caminata, salir un momento el ejercicio. Fuera. Yo creo que también es bien fundamental el que puedan validar su experiencia. Muchas veces esas emociones se las tragan literalmente, las reprimen, y por eso es que después explotan. Quizás después cuando el familiar pues fallece, o cuando ya no dan más abastos. Y esa parte de validar la experiencia es bien importante. O sea, como comentárselo a otras personas. Sí, con uno mismo también, esa parte, ya sea escribiendo, ya sea... Eso era lo que mi amiga lo hizo online, y obviamente no solamente yo, muchas otras personas le escribieron, mira, hay estos servicios, porque si tú no duermes porque estás cuidando a alguien y después al otro día te tienes que levantar a hacer tu trabajo, o sea, dormir nada más es una necesidad humana básica, que te afecta en todo. Sí. Totalmente. Y también uno se puede sentir muy solo dentro de, que no todos en la familia tal vez puedan y entonces eso crea también otros problemas, ¿verdad? En la familia, que si el hermano no está tanto tiempo y entonces te empieza a crear ese sentimiento de que solo tú puedes estar y solo tú puedes resolver y solo tú puedes, eso es abrumador para una persona. Y se mezcla entonces con la culpa. El cuidador desarrolla un nivel de culpa altísimo, de que yo no soy suficiente. Entonces aquí también hay que verlo a nivel sistémico, de cómo la sociedad también impacta en el cuidador. Se supone que tú estés cuidando a tus papás, a tu familiar. Como tú no me vas a estar cuidando, como tú no te vas a encargar. Exacto. ¿Qué te pasa? Y nos cuestionan, y entonces al sentirse juzgados se sienten culpables, sienten vergüenza. Porque, qué sé yo, se tomó un día libre, se tomó 2 días libres, se fue de vacaciones. Qué complicado esto, es un tema bien complicado. Pero una cosa, por ejemplo, si los padres, ¿verdad? Por ejemplo, pues mis papás todavía ellos viven, ¿verdad? Ellos independientes en su casa. Qué bueno. Pero sí, ya obviamente hay cosas, su movilidad no es la misma, las cosas que no pueden hacer, ¿verdad? Hay que ayudarlos con algunas cosas, pero a veces... a mí también me van a regañar cuando oigan este programa. Tenemos que decirle, aconsejarlos o tratar de ¿verdad? De ayudarlos a que sea un poco más fácil. Y qué tal, mejor porque no se mudan, tratar de mudarlos a una casa de un solo nivel en vez de 2 pisos, porque subir escaleras, pero no quieren, entonces no hay quien los saque de esa casa y no hay quien les diga, porque pues ellos deciden por ellos. Sí. ¿Qué uno puede hacer en ese momento de que tú estás como que, no se dejan ayudar mucho, pero me están pidiendo ayuda, pero sí, pero no? Sí, hay que buscarles la vuelta de que ellos se crean que son los que están tomando las decisiones. No escuchen. Sí, exacto, que no escuchen por favor esto. Tu papá, para que no cojan idea o se den cuenta de que estás ahí tratando de convencerlo. Es algo bien común, Estela, en que los padres... no logren ser receptivos porque pues tienen unas costumbres y entonces los roles se empiezan a invertir. Nosotros somos más cuidadores, nosotros hasta empezamos a regañar como si fuésemos nosotros los padres de momento, y yo soy los nenes chiquitos de momento. Me dijo, no me mandes, que mucho tú mandas, me dijo. Exacto, sí, y es bien común y es parte del proceso de transición de vida tanto para ustedes como cuidadoras
como para mamá también, o los padres. Y yo lo que estaba diciendo era, mira, te tomaste la medicina, te toca tal medicina en la otra. Claro, no, sí, o sea, hay también que coger sus luchas. Obviamente, si llega el momento en donde ya es definitivamente que no pueden, por ejemplo, estar en una casa de 2 pisos por razones obvias, pues ahí ya uno pues tiene que ejercer un poquito más de presión, de buscar quizás el apoyo de otros familiares, seres queridos, amistades bien close a tus papás, por ejemplo. El dirigirlos quizás a buscar ayuda psicológica también para ese proceso de transición, no por decirles, tú estás mal, tienes que buscar ayuda, sino como que, oye, el buscar ayuda profesional te puede ayudar en estos procesos de vida que estás teniendo. Sí, es otra etapa, definitivamente. Sí. Uno, como tú dijiste ahorita, en la vida pues uno va pasando por unas etapas, y la etapa de, ¿verdad?, de uno ser chiquito, después de escuela superior, después la transición a universidad, la transición cuando uno se independiza y pues tiene su vida, todas son, y la etapa de la vejez, pues es una etapa bonita. Sí. Y es una etapa importante, pero hay que buscar la forma de que sea lo más llevadera y productiva y llena de felicidad. Y a veces pues eso conlleva cambios para todo el mundo. Yo me pregunto por qué no se habla más de esto, porque si sabemos que vamos a llegar, como que eso... Porque nadie quiere llegar, yo creo. Es que también lo normalizamos y lo pasamos en silencio. Es parte de nuestra cultura de también reprimir. Es un tabú, sí. Es un tabú. Sí, lo hemos visto, porque yo vi a mami cuidar a su mamá. O sea, que lo vemos, pero hasta que no llega. No se verbaliza, no hay una comunicación, cómo tú quieres. Que yo creo que voy a empezar a tener esa conversación con mis hijas. Sí, definitivo. Para no predicar en... Yo, por ejemplo, yo estoy bien puesto, si yo tener hijos, yo estoy seguro de que cuando yo sea mayor, yo quiero estar en home, yo no quiero hacer una carga, yo quiero pues que me pongan ahí. Es que yo creo que todos decimos eso en algún momento, porque yo le digo eso a mis hijas ahora, yo le digo, yo quiero que ustedes no me tengan que estar cuidando, y me dicen, no, mamá, no digas eso, nosotros te vamos a cuidar. Y yo digo, pero es que pero volvemos a la culpa un poco. Sí, también, definitivo. Se supone que como que sobre todo yo creo que en otras culturas es más común los orientales el separarte, y hasta en Estados Unidos yo creo que la gente como que se aleja un poco más, pero nosotros son más fríos, exacto. Por eso, pero los latinos, por alguna razón, no soltamos a los hijos, no soltamos a los viejos, nos echamos así todo encima. Sí, ¿no? Y lo pasa con los orientales también, que como vienen de una cultura bien colectivista, no es tan individualista como la de Estados Unidos, pues tú ves que toda esa gente se cuida. Y se ayudan. Son como una comuna. Una comuna, sí, así mismo. Y a veces dentro de los hispanos, nosotros los latinos también nos pasa similar. Pero nosotros no soltamos. No. O sea, yo sí se nos cuesta. Ahora mismo, pues en el medio de criar adolescentes, papás adultos, nietos, ¿verdad? Todos los días una demanda diferente, y aunque me encanta hacerlas todas, en realidad es mucho. Sí. O sea, de repente como que no tengo ni un solo minuto a veces como para mí. Claro. Y de momento paro y digo, tengo que hacerlo, pero ¿a quién se lo quito? Es la pregunta. Sí. Pero ¿a quién se lo quito, verdad? De entre todas las cosas. Yo creo que debemos pensar en me gustó el pequeños ejercicios que uno puede hacer dentro durante tu rutina de todos tus sombreros de vida. Claro. Porque yo creo que uno, si no puedes estar, si tienes una necesidad real de cuidar, que muchas veces no tenemos la capacidad económica para tener una persona, un enfermero, o tal. Ahora entiendo que hay unos servicios que cubren los seguros médicos, que también, ¿verdad? Poderle expresar a tus amistades, porque hay cosas que hay disponibles que a lo mejor tú no lo sabes porque estás empezando en este camino. Claro. Pero estas herramientas de tomarte unos minutitos y salir a coger sol, o una caminata corta, o darte un baño caliente, si eso es lo que te funciona, como ejercicios cortos que te ayuden,
Porque a veces uno también necesita bajar, Sí, enraizar un poco para poder hacer el trabajo de cuidador. Claro, hasta el permitirse llorar, incluso. Sí. El llorar es bueno para el sistema nervioso, para regularlo. Y cada vez como que se reprime más, yo creo, sí, el llorar. Por eso se reprime. Antes era como que los hombres, ahora ni las mujeres, porque entonces no nadie no se llorona, porque a las mujeres le meten la presión también de que tienen que ser fuertes, de que tienen que estar ahí. Y como queremos ser iguales, pues si los hombres no lloran, cogemos lo malo también. Exacto, se les pegan las malas mañas. Y una cosa, ¿cómo que uno le puede decir desde el ángulo ahora de amistades o familiares? ¿Qué pueden hacer, como Frances mencionó, con su amiga que estaba, ¿verdad?, pasando por esto y estaba contando su experiencia y pidiendo un poco de, ¿verdad?, de ayuda indirectamente? ¿Qué uno, como para ser empático, qué tú puedes hacer? ¿Qué le puedes decir a esa persona para ayudarlo en su proceso si uno tiene que pasar por esto? Pues mira, la más básica es acompañar. Va a variar obviamente dependiendo de la situación, de las amistades, de las situaciones que esté pasando esa persona, porque también uno no se va a poner en una posición que uno no tenga la manera de cómo ayudar, pero acompañar, que es algo gratis, es algo simple, algo genuino, mostrar esa empatía, como hizo Frances con la amiga, pues eso es el inicio. Ya después, si hay algo en que ustedes identifican una necesidad, tal como, mira, voy para tu casa tal día, te ayudo, te acompaño, comiste, quieres que te lleve comida, te cocino algo, o quizás ni siquiera le preguntas, quizás simplemente le llevas esa comida que tú sabes que le gusta a esa persona. Mira, voy por ahí de camino, te voy a llevar la comida, no me tienes que atender, simplemente te voy a llevar la comida porque sé que no estás comiendo. Exacto, sé que no estás comiendo, pero quiero que comas, quiero que te cuides porque eso también es importante. Y voy a estar ahí contigo si tú quieres que me quede mientras comas y ya. O sea, son cosas bien simples. También a veces uno pues puede tomar iniciativa. Muchas veces... Preguntar tal vez, preguntar cómo también. Puedo ayudarte. Claro, también puedes preguntar directamente. Pero lo más Sin seguro embargo, te dicen, no, exacto, no te preocupes, exacto. yo estoy bien, no necesito nada. Pero sabemos que sí. Siempre decimos yo estoy bien porque cuando no queremos chavao. ser una carga tampoco. Sí. Porque ya de por sí estás cargando tú con cosas y no quieres ser una carga para nadie más. Entra la culpa de nuevo. Cadena de que no dejamos que nos ayuden. Por eso. Y es importante que trabajemos esa culpa desde la responsabilidad, desde la empatía. Porque si nos quedamos en la culpa, que es una emoción que si la alimentamos se vuelve un ciclo vicioso, pues nos quedamos ahí y entonces nos enfermamos literalmente. Y la responsabilidad es ese antídoto para entonces, pues yo decir, mira, sí, alzo mis manos y digo, necesito ayuda, tengo que pedir ayuda. Y una vez empiezas a aceptar eso, pues ya entonces él baja, yo me imagino. Claro, sí, cuando recibes la ayuda, sí, es que es necesario. Es normal y necesario. Yo creo que sobre todo cuando el tiempo y físicamente es difícil, ¿verdad? Pero también emocionalmente para el cuidador, ver a la persona que tú quieres, verlo más frágil, más necesitado. Totalmente. Es bien difícil. Sí. Es como al principio del programa hablaste que es casi como un duelo de anticipado. En vida, anticipado. Eso es bien profundo. Y porque te reflejas también porque tú dices, wow, yo estoy viendo esto es lo que me espera a mí también. Entonces está ese reflejo, esa proyección. Y la anticipación de saber que lo sabemos, que en algún momento todos nos vamos a morir, porque eso es lo único que tenemos seguro en la vida, ¿verdad? Sí. Después de nacer. Yo pienso que tal vez por eso es que no hablamos del tema. Exacto. Porque hablar del tema quiere decir que estoy aceptando que mi familiar se va a morir y que yo me voy a morir, y como no queremos hablar de eso en nuestra sociedad, nuestra cultura el morirse particular o el ponerse viejo pues no es bueno. Tabú. Exacto. Antes en las otras sociedades pues se veneraba a las personas mayores porque son sabios y todo eso. Pero ahora pues no, ahora nadie quiere hablar de porque eso. Pues lo ven como que esa etapa es que tú estás solo, que ya se acabó todo. Pero no tiene que ser así. Pero lo hemos normalizado y hemos hecho que se trate de eso entonces. Pero qué bueno, porque fíjate que mi amiga posteó eso y rápido yo le escribí, y a los 2 días, no solamente volví como a hacer un check-in con ella, ¿cómo estás? Que me dijo, mira, conseguí una enfermera que ahora me está ayudando por la noche, porque
porque no es solamente en el momento, sino cada cierto tiempo llamen cómo estás, qué necesitas, ese seguimiento de que si no eres tú el que estás en la posición de cuidador, sino como amigo, puede ser un vecino también. Tomaste iniciativa y eso es una acción de cómo acompañar. Sí, porque es difícil, o sea, son situaciones difíciles y yo creo que eso de anticipar una pérdida, o sea, cuando uno hablamos de duelo anticipado, pero lo que estás es sintiendo que estás perdiendo un ser querido mientras lo tienes al lado. Yo creo que eso es bien profundo, unos sentimientos bien profundos que es normal que los cuidadores tengan, ¿verdad? El sentimiento encima del cansancio físico, o sea, que la parte emocional. Y para si quieres poder ayudar a tu ser querido, uno tiene que estar bien, porque si no, no puedes ayudarlo. Yo siempre doy el ejemplo del avión, cuando bajan las mascarillas. Si bajas la mascarilla, que es lo primero que te dicen, que te la tienes que poner tú primero para poder ayudar a la otra persona. Y esa es la buena noticia. La buena noticia es que hay formas que podemos ser empáticos, que podemos cuidarnos, que podemos darnos, ¿verdad?, cariño hay recursos nosotros también. Y hay recursos, buscar ayuda para poder entonces cuidar de nuestros seres queridos. Así que el doctor Orlando de Jesús, gracias siempre por este ratito donde nos como que bajamos las revoluciones y siempre terminamos con una, ¿verdad?, con más alegría y con positivismo, que es de lo que se trata este programa. Así que gracias nuevamente por venir, a nuestro psicólogo residente, y ustedes, amigos, nos despedimos hasta el próximo programa. Esto fue Good News y yo soy Stella Soto. Y yo, Frances Lausel, con un mensajito a recordarles que a todos los que están cuidando sonrían y hagan chistes, porque también tenemos que celebrar a ese familiar que está también pasándola mal. Les deseamos que tengan una semana exitosa y de mucha felicidad. Hasta la próxima.